La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy la doctora Alma Rosa Álvarez. Voy a ser la responsable de impartir el curso dentro del LibroFest de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Ambientes Educativos. Bueno, pues les doy la cordial bienvenida a todos los interesados en este tema, que es un tema muy importante y más importante, bueno, pues para todos los actores educativos, para todos los docentes y también, bueno, pues para todos los estudiantes. Me presento, yo soy la doctora Andrés, soy docente e investigadora universitaria, consultora en Derechos Humanos y Género, y estoy inscrita en el Padrón Veracruzano de Investigadores. También estoy certificada para impartir cursos, certificada ECO 217.01 para la impartición de cursos de formación de capital humana de manera grupal. Yo tengo varios años de experiencia frente a grupos, soy docente universitario de licenciatura y posgrados, y bueno, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir un poquito de estos temas tan importantes. Bueno, este curso va a estar dividido en 6 sesiones. Este curso de Derechos Humanos y Cultura de Paz en Ambientes Educativos, y es importante platicarles y comentarles cuál es el objetivo de este curso. Bueno, el objetivo de este curso es que todos los participantes conozcan, analicen y comprendan para su uso y aplicación en su labor diaria los derechos humanos y la cultura de paz, y también su importancia en los ambientes educativos. ¿Para qué? Bueno, pues para promover espacios libres de violencia. Desafortunadamente hay un gran aumento en violencia escolar, lo que conocemos como bullying o acoso escolar. Ha habido un aumento. Entonces, lo que se pretende es concientizar lo importante o la importancia que nosotros como docentes tenemos para promover nuestro campo de acción, en este caso en nuestros espacios educativos, pues que sean libres de violencia. Ese sería el objetivo principal del curso, pero también para poder tocar estos temas como derechos humanos, cultura de paz en ambientes educativos, en mi carácter como licenciada en Derecho, como doctora en Derecho, yo lo he tratado de enfocar a los derechos humanos. Derechos humanos, cultura de paz, y trasladarlos, esas perspectivas, a los ambientes educativos. Lo que se busca es que estos ambientes educativos, bueno, pues sean libres de violencia, pero no podemos hablar de estos conceptos, sino desde el punto de vista de enfocado al derecho, que existe una reforma constitucional que trata un nuevo paradigma de lo que debemos entender en la actualidad, y por lo menos aquí en México, sobre los derechos humanos. Entonces, en este curso, pues vamos a hablar de esta reforma tan importante en materia de derechos humanos. Esta reforma de derechos humanos se dio en el 2011, y esta reforma es importante y trascendente porque cambia este panorama, este paradigma de la protección y la jerarquía en defensa de los derechos de todas y todos. Y entonces es importante conocerlo, porque lamentablemente en México pues estamos viviendo una crisis de derechos humanos. Entonces es prioritario
la capacitación en derechos humanos y cultura de paz, específicamente en los centros educativos. ¿Para qué? Bueno, lo que se busca es permear al interior de estas instituciones educativas, bueno, pues la trascendencia a la sociedad en beneficio de todos. Eso es muy importante. Ahora, el conocer este enfoque de derechos humanos y cultura de paz, lo que busca entonces es que se puedan promover acciones, para espacios libres de violencia. Eso es muy importante. La labor que el maestro frente a grupo, que el docente, que el profesor tiene, pues a partir de esta reforma, a partir de estos nuevos enfoques, pues es importante, es imprescindible. No podemos hablar de espacios libres de violencia si los actores educativos pues no promueven al interior y al exterior estas acciones. Aquí lo importante también es que nosotros como docentes pues tenemos que sensibilizarnos. O sea, realmente la labor docente no solamente va a ser un trabajo de que todos los días tengo que pararme, ir a las 8, de 8 a 1, si es en nivel básico, o si es nivel medio superior, o si es nivel superior, ya en donde nuestros alumnos son universitarios, independientemente el ámbito donde nosotros como docentes nos desenvolvamos, bueno, pues es importante sensibilizarnos porque si nosotros solamente lo vemos como un trabajo, bueno, pues aquí esto es trabajar al interior, o sea, tengo que ponerme en los zapatos de mis alumnos. La docencia, pues considero que es o debe de ser una vocación. Si bien es cierto, nosotros tenemos una paga por hacer este trabajo, pero más allá que es importante el factor económico, también es muy importante la vocación. La vocación porque, como dicen los maestros, somos los primeros que debemos de llegar felices al salón. En los maestros, una vez que pasamos la puerta de la escuela, dejamos todos nuestros problemas atrás, todas nuestras frustraciones atrás, toda nuestra historia personal atrás y solamente vamos a traernos las cosas positivas, las cosas buenas, las cosas de las cuales nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante porque, si bien es cierto, nosotros vamos a trasladar conocimiento, nosotros vamos a trasladar esos saberes a nuestros estudiantes, pero también en la actualidad vemos el impacto tan importante que los maestros tienen en sus estudiantes. Entonces, hay historias donde nos dicen que un maestro pues también puede hacer la diferencia en la vida de las personas. Y si yo les preguntara a ustedes si hay algún maestro que haya impactado en ustedes, bueno, pues yo creo que hay más de uno que me podría comentar que efectivamente, por lo menos yo tuve una maestra en la primaria que me impactó mucho en positivo. También debemos de entender nosotros como docentes que también nuestros alumnos tienen su historia personal. Y yo ahora sí que en lo personal pues tengo varias historias muy bonitas de mis maestros que también pasaron de ser maestros, también pasaron a ser cuidadores. Entonces, esas son cosas que a nosotros como niños se nos van quedando. Entonces, una palabra de aliento, un reconocimiento de un maestro y más en nivel básico, pues puede impactar de manera muy importante en este caso en nuestros estudiantes. Entonces, también nosotros como docentes debemos de cuidar las palabras, cómo nos dirigimos a nuestros estudiantes y más cuando son pequeños. Este curso pues va a tener 3 temas importantes, que es los derechos humanos, por un lado, la cultura de paz
este enfoque de cultura de paz, que la UNESCO ya en los 90 ha habido varias etapas en donde se ha visto que para que realmente los pueblos, para que la sociedad pueda vivir en armonía, pues también tenemos que trasladar esa cultura de paz a nuestros estudiantes. Y el último tema, pues sería ambientes educativos pues libres de violencia, donde vamos a hablar un poco, bueno, pues del acoso escolar. Ya hay varios instrumentos, inclusive en varios estados, que ha sido una herramienta para ir evitando estos conflictos al interior. Ya actualmente con las reformas también, reformas educativas, pues ya hablamos también de inclusión, también ya hablamos de mediación escolar, entonces también como el docente pues también se va a volver promotor de paz, de esa cultura de paz, como también debemos de mediar, evidentemente desde el ámbito educativo que nos corresponde. En mi caso, bueno, pues yo soy docente, como les decía, docente universitaria, y bueno, pues es muy distinto trabajar con estudiantes universitarios y pues también es muy distinto trabajar con adolescentes o también es muy distinto trabajar con niños o con preescolares. Entonces, el reto para cada uno de ustedes pues es muy grande porque, bueno, pues los estudiantes están viviendo un momento diferente. Unos van a estar en vías de desarrollo, unos van a estar en la etapa de la madurez, y aparte de eso, bueno, pues tenemos que entender que cada uno de nuestros estudiantes pues trae su historia personal, así como nosotros en nuestro momento. Entonces, es muy importante, como les decía, que nosotros dejemos nuestros problemas, nuestras frustraciones, y que básicamente lleguemos con una sonrisa al salón y ahora sí que demos lo mejor de nosotros, porque es el impacto que nosotros vamos a tener en nuestros estudiantes. O sea, no sabemos si el llegar al aula sea un momento de paz, sea un momento de liberación para nuestros estudiantes, porque también debemos de recordar que existe la violencia intrafamiliar. Entonces, aquí hay un doble trabajo en el sentido de que puede haber estudiantes que estén sufriendo violencia al interior y, bueno, pues nos están llegando rebeldes. Entonces, muchas veces, pues es un trabajo muy, muy arduo el que tenemos nosotros como docentes. Por eso se dice que la docencia, pues es una vocación. Entonces, estos serían los tres temas dentro del contenido de este curso. Dentro del tema del primer momento que vamos a hablar de los derechos humanos, pues vamos a hablar un poco de las generalidades de los derechos humanos, vamos a hablar un poco del marco legal, específicamente del artículo primero, que les comentaba es la reforma, hay un antes y un después de los derechos humanos en México. Hablar un poco de esta perspectiva, que ya se habla de esta perspectiva en derechos humanos, y también hablar, como les decía, de los principios de estos derechos humanos a partir de la reforma del artículo primero. Hay un cambio sustancial, un cambio muy importante en nuestra Constitución a partir de esta reforma, porque se da también ciertas obligaciones y lo vamos a ver cuando el artículo primero dice que todas las personas en el ámbito de sus competencias deben proteger, respetar, garantizar los derechos humanos. Entonces, nosotros como docentes también estamos en ese artículo primero y se nos está trasladando una obligación de hacer, de respetar, de garantizar, de proteger los derechos humanos. ¿De quiénes? Bueno, pues de nuestros estudiantes, obviamente en nuestro cuadro, en el ámbito que nos corresponde. Entonces, también existe una responsabilidad. Esa es la trascendencia de esta reforma. Cuando hablamos de Estado, bueno, pues sabemos
que el Estado tiene características, pero el Estado lo hacemos los ciudadanos. Y cada uno de nosotros en el ámbito que nos corresponde, pues vamos a ir abonando a esa construcción de ese Estado. Y bueno, pues el artículo 3 pues habla específicamente del derecho humano, del derecho núcleo, del derecho llave a la educación en México. Entonces también el artículo 3 pues habla de ciertas características de este derecho. Ya en el tema 2, que vamos a hablar de las generalidades de la cultura de paz, del derecho humano a la paz en ambientes educativos y por qué es importante que hablemos o que retomemos este tema. Como les digo, este tema pareciera que es nuevo, pero tiene mucho tiempo ya recorrido, sin embargo, apenas nos estamos comprometiendo a hablar de esta cultura de paz. También tocar el tema de ambientes educativos, o sea, un ambiente educativo libre de violencia. Estos ambientes educativos libres de violencia, pues es un requisito muy importante para entonces ejercer de manera efectiva el derecho a la educación. No podemos hablar del derecho a la educación si no hablamos de que ese derecho a la educación va a ser un derecho libre de violencia. Y por otro lado, del acoso escolar. También debemos de entender que la sociedad va cambiando, que el derecho pues nos ha reconocido ciertas prerrogativas. Entonces es importante también ir conociendo. Entonces, en sentido general, nosotros en este curso vamos a hablar de esos temas que considero pues que son muy importantes. Yo creo que ustedes ya tienen, inclusive muchos pueden ya tener amplio conocimiento en este tema y mi objetivo pues solamente es abonar un poquito en estos temas que son muy importantes porque si bien es cierto, tal vez nosotros en algún momento padecimos algún acoso o algún tipo de discriminación, entonces, bueno, pues nadie está exento a ser víctima de esta violencia. Violencia, pues específicamente esa violencia que se puede dar al interior de estos espacios educativos. Y nosotros como docentes, pues no podemos apartarnos o no podemos ser indiferentes a este tipo de situaciones. Entonces nosotros como responsables de un grupo, pues tenemos que tratar de ver los medios, las herramientas que nos permitan que al interior de nuestro salón de clase, bueno, pues que vivamos o que nuestros estudiantes puedan acceder a este derecho humano que es la educación, pero a un derecho humano a la educación libre de violencia, sin estereotipos, sin discriminación, donde este derecho pueda ser accesible para todos, porque eso también es importante. Cuando hablamos en el ámbito de los derechos humanos, pues también un factor muy importante es la accesibilidad. O sea, todos tenemos el derecho humano a la educación. Eso es inevitable porque la Constitución así lo maneja. Pero hay un problema y nosotros lo vimos ahorita en esta pandemia con el COVID. Vimos mucha deserción escolar, por lo menos yo que soy docente de la Universidad Veracruzana, pues vimos mucha deserción escolar. Pues sí, básicamente muchos estudiantes ya no vieron así como, no se sintieron motivados para estudiar, seguir estudiando esa carrera de manera virtual. No a todos nuestros estudiantes les acomodó las plataformas virtuales, eso también hubo mucha, aún cuando pasaron de grado, pues no podemos decir que pasaron al 100%, hubo muchos factores que intervinieron en que estos 2 años, no podemos decir que haya sido una pérdida estos 2 años,
pero sin embargo no podemos decir que fue de la misma calidad que de manera presencial. Entonces hubo mucha deserción escolar, hubo mucha ansiedad de parte de los estudiantes, pues mucha depresión también de nuestros estudiantes. Y también en cuanto yo les platicaba del acceso, pues hubo muchas, ahí pudimos ver básicamente pues esa diferencia, esas brechas económicas entre nuestros estudiantes. Obviamente pues tenías que invertir, o tú como padre pues tenías que invertir para que tus hijos pudieran tomar las clases en línea. Entonces, si en nuestra casa solamente había una computadora, imagínense que yo en mi caso pues soy maestra, yo necesitaba de una herramienta y la herramienta era mi computadora, pero en mi casa tenía otros 2 estudiantes. Entonces, imagínense si, pues sí era un gran problema, ¿no? En mi caso particular, se los comparto, pues tenía un hijo estudiando en la mañana y otro en la tarde, entonces no había ningún problema porque en la mañana pues estudiaba uno y a partir de las 3 estudiaba el otro, ¿no? Entonces prácticamente la computadora o las 2 computadoras que teníamos en casa, yo ocupaba la mía para mis clases y mis hijos ocupaban la suya para sus clases. Pero en el mejor de los casos, que antes de la pandemia yo ya había adquirido esa computadora. O sea, no fue un gasto que yo tuve que hacer esos 2 años, pero sé que hubo estudiantes, pues que realmente ustedes lo saben, tuvieron que tomar sus clases en el celular. En lo que implicaba el celular, y hay muchas historias que nosotros podemos platicar referente a todos esos problemas en cuanto al acceso a la educación en pandemia, porque las mamás o los padres de familia tenían que invertir, bueno, te voy a comprar el celular, ¿no? Pero aparte te tengo que dar para el crédito, o sea, el crédito para que puedas tomar tus clases, y unos la van a ver en la tele y otras lo van a ver en el teléfono. Entonces, realmente sí hubo un grave problema en cuanto al acceso, y ahí se vio realmente la brecha económica que existe en nuestros estudiantes. Entonces, pues muchos mejor decidieron no estudiar. Entonces, esto también es un tema pues que también tenemos que poner sobre la mesa, y ahora que ya vamos a iniciar con clases presenciales, bueno, pues ahí también va a ser un gran. En cuanto al primer tema de los derechos humanos, bueno, pues yo hago una pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Y bueno, esta pregunta de qué son los derechos humanos, bueno, pues es importante contestarla. Y estos derechos humanos, pues son todas esas demandas, todas esas exigencias de libertades, de facultades o de prestaciones que están directamente vinculadas con la dignidad de toda persona. Ahora, la ONU define a estos derechos humanos como los derechos inherentes a la naturaleza y sin los cuales no se puede vivir como seres humanos. ¿Qué quiere decir? Los derechos humanos se basan en la dignidad de las personas. Todas las personas compartimos esa dignidad por el solo hecho de ser personas. Entonces, estos derechos inherentes a mi persona, ¿qué quiere decir? Que que independientemente, lo vamos a ver más adelante, que hay 2 corrientes en donde nos dicen que los derechos humanos ya los tenemos desde que nacemos, y hay otra corriente que habla que los derechos humanos se nos son otorgados, ¿dónde? En las constituciones o en los documentos. Pero la ONU nos dice que los derechos son inherentes, o sea, los derechos son para todas las personas, de todas las edades, de todos los países. Entonces, todos tenemos derechos humanos. Esa es una utopía, porque sabemos que hay países en donde no saben ni reconocen que existen estos derechos humanos. Y eso, bueno, pues depende también de la cuestión cultural, de la cuestión de la organización de ese país o de ese estado. Pero los derechos humanos pues han ido evolucionando a través de la historia de la humanidad,
y hablamos de generaciones. Se ha estudiado a los derechos humanos a través de generaciones porque es una manera pedagógica para poder entender cómo han ido evolucionando estos derechos humanos, porque hablamos de derechos humanos civiles y políticos. Un ejemplo de un derecho civil y político, bueno, pues el derecho a votar y ser votado. Este derecho civil y político, su valor guía es la libertad y surge en un modelo de Estado liberal. También existe la segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales, donde el valor guía es la igualdad y donde el modelo de Estado donde surge es un Estado social de derecho. También hablamos de un derecho o de una tercera generación, donde hablamos del derecho a la paz, de derechos ecológicos, de derechos de solidaridad, y hablamos de un valor guía que es la solidaridad. Entonces, el modelo de Estado donde surge esta generación de derechos, pues es un Estado solidario con los demás. Y así, en cada parte de la historia se han ido reconociendo diferentes derechos. Por lo menos ahorita ya hablamos del derecho al agua, ya hablamos del derecho humano al Internet, y bueno, pues van evolucionando, porque recuerden que los derechos o el derecho en sí, pues tiene que ir evolucionando con la sociedad, porque anteriormente había unos derechos y ahora hay otros derechos que van surgiendo de esa misma evolución, de ese mismo cambio que se da en la sociedad. Entonces, estos derechos humanos van naciendo en primer momento en las declaraciones de las revoluciones, se desarrollan en las constituciones nacionales y alcanzan cierta plenitud en los derechos universales, en todos esos sistemas universales. Entonces, los derechos humanos se van reconociendo en diversos tratados internacionales, de los cuales pues México es parte. Entonces, estos derechos humanos se encuentran relacionados estrechamente dentro en el ámbito internacional, donde los países también los han reconocido y los han atraído a sus leyes, como en el caso de México. Entonces, estos derechos humanos deben ser pautas que permitan conciliar la legalidad, la legitimidad y la justicia. Bueno, entonces ya vimos en este primer momento qué son los derechos humanos, son prerrogativas que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas, que los derechos humanos se han ido reconociendo y que han ido evolucionando a la par de la sociedad, que dentro de esta evolución, de estas exigencias sociales, pues surgen en las revoluciones, surgen posteriormente, después son reconocidos en las constituciones y también se van internacionalizando en todos estos tratados, convenios internacionales, de los cuales muchos países del mundo forman parte. Uno de esos organismos internacionales muy importantes que protegen estos derechos humanos, bueno, es la Organización de las Naciones Unidas. Y a la par de esa organización, pues existen otras organizaciones a nivel continente. Entonces, por este primer momento yo dejo este tema. Les agradezco mucho su atención en cuanto a la primera sesión del primer tema, la primera parte del primer tema de derechos humanos. Muchas gracias a todos.